Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a presentar la monografía. Eh, el tema es la química en el organismo de los moluscos. Los integrantes son Carlos Castañeda, Zair Galvez, Diego Cutimbo y Ximena Romero. Primero que nada, dedicamos este trabajo a todos los que creyeron en nosotros, que hicieron esto posible, a nuestros padres, a nuestros compañeros, etc. El trabajo se divide de la siguiente manera: dedicatoria a la introducción, capítulo 1 hasta el 7, que hablaremos sobre los tipos de moluscos, hablaremos sobre el hábitat, la fisiología, la respiración, la patología, nutrición y toxicidad. Y por último, obviamente, las conclusiones. Okay. En esta monografía vamos a hablarles sobre qué son los moluscos en sí, qué tipos de moluscos existen en el planeta, las distintas hábitats que podemos encontrarlas, su fisiología y estructura, la respiración, que en estos tienen por branquias o pulmones, su patología, enfermedades que estos producen, su nutrición y su forma de alimentación. Y obviamente su toxicidad. Como las diversas toxinas y síntomas que producen, estas finalizamos con las conclusiones que engloban todo lo aprendido. Los moluscos son invertebrados marinos que se clasifican en función de su característica morfológica. Todos tienen en común lo que es el cuerpo blando y puede no estar recubierto, y como tal sí. Así se identifican por estos grupos: bivaldos, que tienen dos conchas, almejas o ostras; monópodos o gasterópodos, que es de una concha, que como son los caracoles; los celópodos, que son los que no tienen concha; pulpos, calamares, etc. Empezamos con el capítulo 1. Los tipos de moluscos. El primero, gasterópodos. Los gasterópodos incluyen caracoles y babosas que usan sus patas para gatear y tienen cabezas bien desarrolladas. Hay miles de especies de caracoles y babosas de mar, así como caracoles de agua dulce, caracoles de agua salada y terrestres y babosas. Los gasterópodos viven en una variedad de hábitats, desde jardines hasta montañas. También viven en ríos, lagos y océanos. La mayoría de estas ostras tienen conchas de una sola pieza, que a menudo están enrolladas o en forma espiral. Los gasterópodos no tienen oído, pero pueden ver y tienen un intenso sentido del olfato. En el caso de los gasterópodos, el sentido del olfato es más importante y se encuentra en los tentáculos. 1.2, continuemos por favor. Los bivaldos. Los bivaldos incluyen mejillones, beirias, ostras y mejillones. Como su nombre lo indica, su carcasa consta de partes plegables. Los bivalvos viven en hábitats marinos de agua dulce. La mayoría tiene un par de branquias grandes que les permite extraer oxígeno de agua para respirar y traer comida. Los bivalvos captan agua y la expulsan a través de las branquias. La mucosidad de las branquias ayuda a atrapar a los alimentos que, para transportarlos finalmente a la boca. Una vez en la boca el alimento pasa al estómago para ser digerido. Los bivaldos tienen boca, corazón, intestino, branquias o estómago, pero no tienen cabeza. Tienen pies musculosos que son utilizados como muchas especies, como los mejillones, por ejemplo, para aclarar, para usarla y llegar a la superficie y excavar en la arena. 1.3, ¿tu tiempo? Cefalópodos. Sí. Los cefalópodos incluyen pulpos y calamares. Tienen una cabeza prominente y un cerebro bien desarrollado. Por lo general, los pies se modifican en un conjunto de brazos o tentáculos. Los miembros de esta clase pueden cambiar de color, también pueden cambiar la forma y la textura de un objeto, y si estas técnicas no sirven como camuflaje, pueden desaparecer en una nube de tinta. Los cefalópodos tienen tres corazones que bombean con sangre azul, tienen motores a reacción y se encuentran en todo el océano del mundo. Los cefalópodos son invertebrados, son los invertebrados más inteligentes. Tienen ojos y otros sentidos que son comparables a los humanos. 1.4, gracias, tiempo. Mondoplacóforos.
Son pequeños moluscos marinos que existen desde el periodo cámbrico y actualmente están representados por solo dos géneros, Bema, Neopilina y 8 especies más. Tienen un caparazón único en forma de escudo, bajo el cual hay repeticiones de elementos morfológicos, branquias, néfridos, orejas, etc. 1.5. Poliplacóforos. Un grupo de moluscos que suman alrededor de 500 especies y tienen conchas hechas de una serie de cerámicas estrelladas, lo que les da cierta capacidad de trabajo. La forma de su trabajo está adaptada para sujetarse a un sustrato. Utilizadas sus patas, que sobresalen por debajo de sobre el caparazón, la cavidad del manto es el receptorio branquial, que forma una especie de carnales cerrados que atraviesan el cuerpo verticalmente y se conectan con el exterior a través de dos aberturas anteriores a través de las cuales ingresan el agua a la cavidad y dos aberturas posteriores a través de las cuales salen. 1.6. Y por último, aplacóforos. El grupo incluye alrededor de 180 especies y recibe su nombre debido a la falta de concha. Se distinguen que dos grupos, lamprias y tiburones. La base es más larga y escombosa, sin cavidad, ni patas ni manto. Distingue por la presencia de un surco en la especie ventral del cuerpo que recorre una longitud del cuerpo. Los animales ungulados esconden moluscos de hasta 10 metros de largo, que viven en sedimentos, tienen un cuerpo cilíndrico con una epidermis quitinosa y están cubiertos de módulos crecitorios. Y le doy paso a mi compañero Gutenberg. Bien, ahora tenemos el capítulo 2, el cual es el hábitat. El hábitat de los moluscos marinos son todos los grupos de moluscos que están representados en el mar. Y las 8 más famosas de este tipo de grupo son caudofobiados, solenogastros, monoplacóforos, poliplacóforos, escapópodos, gasterópodos, bivalvos y cefalópodos. Los moluscos marinos incluyen especies que no tienen patas, fondo ni flotador. Después de esto se expone el hábitat de los moluscos marinos. Número 1. Moluscos marinos bentónicos poco diversos. Los monoplacóforos solo cuentan con representantes grandes a profundidades en el océano. Estos moluscos, cuya longitud varía de 1 centímetro a 3, viven a grandes profundidades. La Neoplipina ganae vive a una profundidad de 6.600 metros bajo el fondo del mar, consumiendo pequeñas partículas orgánicas en los sustratos lodosos, y el resto de las especies actualmente conocidas viven a profundidades de 2.000 metros. 2.000 y 7.000 metros, aproximadamente. Solo una especie vive fuera de este rango y es accesible para el estudio, la Laevipina hyalina, que vive a 180 y 400 metros de profundidad en el suelo del lodo, donde puede consumir material radioactivo, diatomeas, foraminíferos y otros organismos y semillas orgánicas que encuentra por ahí. El hábitat de los moluscos solenogastros y caudofobiados es exclusivo del mar. Estos grupos de moluscos se distinguen por su apariencia recta y cubiertos de cutículas y nódulos calificados. Los dos grupos de aguas poco profundas se pueden observar a más de 3.000 metros de profundidad. Sin embargo, la mayor diversidad se observa por debajo de los 200 metros de profundidad. Los solenogastros suelen nadar libremente en el fondo marítimo en busca de alimento. Además, el hábitat del molusco solenogastro incluye arrecifes de coral y colonias acuáticas que se alimentan de ellos. Por otro lado, tenemos a los caudofobiados, que suelen vivir enterrados en el fondo del mar, donde instalan sus galerías. En general, estos moluscos se posicionan con la cabeza hacia abajo. Viven, y de hecho, a lo largo de generaciones de quintones dejan su huella en las rocas, determinando el tipo de hábitat.
La mayoría de especies alcanzan pues varios centímetros con un máximo de 30. Estos animales viven en todas las latitudes y en un amplio rango de profundidades en las zonas costeras e intermareales, donde el agua sube solo en marea alta hasta con una profundidad de 4.000 metros. Es abundante en las aguas poco profundas de las costas rocosas. Estos moluscos se mueven muy poco y están muy apegados a su entorno. Pueden moverse lentamente en busca de alimentos, sin embargo, siempre regresan a su lugar. Moluscos marinos sésiles. Los poliplacóforos o quintones, con más especificidad, son realmente animales sésiles que se adhieren a la fosa rocosa. Es el hábitat principal de los moluscos poliplacóforos y a menudo es difícil reconocerlos porque siempre se mezclan bien con las rocas en las que viven y, bueno, de hecho, a lo largo de generaciones dejan su huella, determinando su tipo de hábitat y en su mayoría pueden alcanzar 30 centímetros. Estos animales también viven en las latitudes del océano en un amplio rango de profundidades, pero sin embargo, los moluscos bentónicos diversificados son otra fuente representante de pedúnculos y son especies bentónicas como bivalvos. Estos moluscos muestran una gran diversidad en los hábitats marinos que ocupan, pudiendo asentarse en la costa o en aguas superficiales, hasta profundidades de 5.000 metros. Un gran grupo de bivalvos son excavadores del fondo marino, moviéndose a través de fondos arenosos o fangosos, usando pies en forma de uña en busca de plancton y se arremolinan a su alrededor con acción de la bilis. Otras especies son los barrenadores de la madera o las rocas y viven permanentemente en estos medios. Las especies sin tallo se adhieren completamente a sus válvulas, mientras otras secretan una mucosidad fibrosa y resistente a las glándulas especiales en los pies, para mantenerse firmes en la tierra y no ser arrastrado por corrientes. Otros bivalvos, como las vieiras, pueden nadar hasta el fondo y escapar de otros depredadores. Sin embargo, suelen permanecer en tierra firme. El hábitat de cefalópodos es diverso, ya que se encuentran desde la zona costera hasta la zona abisal. Muchas especies de pulpos son moluscos bentónicos, aunque no son muy buenos nadadores. Por lo general, los pulpos permanecen escondidos en cavidades entre arrecifes de coral y afloramientos rocosos, y por la noche son depredadores activos de crustáceos y pequeños peces. Muchas especies de pulpos pueden camuflarse muy bien y mimetizarse en el ambiente perfectamente con el sustrato donde se esconden para perseguir a sus presas. El movimiento del pulpo es relativamente esférico y no es muy hidrodinámico, como por ejemplo la sepia o el calamar. Son directamente a través de superficie rocosa o arenosa en el fondo marino. Por otro lado, los caracoles y moluscos gasterópodos tienen un hábitat marino muy diverso. Son muy comunes en las zonas costeras, pero también representan una gran diversidad en profundidades muy grandes. Suelen ser bentónicos y se alimentan filtrando o capturando presas específicamente selectas. En caso de los carnívoros, algunos gasterópodos tienen forma flotante y, como es el caso de algunas especies de pepinos de mar. Ahora, hábitat de los moluscos dulceacuícolas. Aunque la mayoría de moluscos son marinos, algunos otros han logrado adaptarse al agua dulce. Un grupo de bivalvos y otro grupo de gasterópodos viven en agua dulce. Algunas especies de gasterópodos son branquiales y viven en estanques, pantanos o lagos. Casi todas las especies se alimentan de plantas en descomposición y otros desechos orgánicos. Otro grupo de bivalvos también lograron infiltrarse en agua dulce, asentándose en lagos, ríos y estanques. Las babosas de río se asientan en los fondos fangosos y son biológicamente importantes para la calidad del agua del ecosistema.
Se alimentan de bacterias y plancton, lo que ayuda a mantener un ecosistema con agua saludable. Hábitat de los moluscos terrestres. Solo los gasterópodos llegan a establecerse en ecosistemas terrestres. Casi todos los tipos de caracoles y babosas tienen hábitats frescos y húmedos. En este grupo predominan los gasterópodos pulmonados, que han perdido sus branquias rudimentarias y han desarrollado una región vascular alta en la pared del manto que funciona como un pulmón. Se pueden encontrar muchos hábitats y suelen estar protegidos durante el día porque pueden perder humedad con facilidad. Además, al ser criaturas de movimientos lentos, pueden convertirse fácilmente en presas de muchos depredadores. Los hábitats de caracoles terrestres son muy variados. Podemos encontrarlos en bosques, vegetaciones y en áreas de cultivo, donde pueden convertirse en plagas muy importantes. Además, se pueden observar que trepan árboles o pasan la mayor parte de su vida en el suelo, mayormente en jardines. Pocas especies se han adaptado con éxito a regiones áridas en la estación seca. Muchos caracoles se almacenan durante unos 2 meses para evitar las altas temperaturas, por lo que buscan refugio y segregan una mucosidad que obstruye la abertura de la concha y le ayuda a retener agua. Ahora continuamos con el capítulo 3. La fisiología. Para comenzar con la fisiología tenemos diferentes partes. Por ejemplo, la pared del cuerpo, que aquí se aprecia. Está compuesta por una pared dorsal que se pliega y se extiende a cada lado del cuerpo en forma de manto o palio, en el cuerpo situado en la cavidad del manto o cavidad palial. Luego tenemos el tubo digestivo, que está compuesto por órganos del tracto gastrointestinal como la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Parte 3 es el aparato respiratorio. Las branquias o sinéctidos o pulmones presentan una branquia bioexcitinada en cada eje central, del que salen numerosos filamentos branquiales a cada lado. El sistema circulatorio es abierto, a excepción de los cefalópodos, que necesitan un sistema cerrado debido a que son muy activos y necesitan una mayor presión. El corazón está tabicado y se divide principalmente en 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo, aunque el número de estos es muy variable. El aparato excretor. Su sistema excretor consiste en órganos tubulares llamados nefrífidos. Y los órganos filtran los desechos de los fluidos del cuerpo y los liberan al océano. Órganos sensoriales. Los órganos de los sentidos tienen tentáculos, 2 ojos, 2 estacrócitos, el pie y los ofrácidos, que localizan en la epidermis del margen posterior de la membrana ventral, que soporta las branquias y su función no está clara hasta el momento. Por último, aparato reproductor. La mayoría de las especies de moluscos son acuáticas y en este medio el tipo de fecundación es principal. Principalmente es externa. Solo algunas especies tienen fecundación interna, como los cefalópodos. Ahora les doy el pase con mi compañera Jimena. Capítulo 4. Respiración. Además de una respiración cutánea, los pulmonados tienen un órgano respiratorio llamado pulmón, que no es más que una modificación de la cavidad palial. Durante la inspiración, el neumostoma se abre y la cavidad del pulmón aumenta de volumen, creando una corriente de entrada de aire. Luego, el neumostoma se cierra, que produce la oxigenación de la sangre de los vasos pulmonares, que la pisan toda la parte superior de 19 de la cavidad pulmonar. Para la expiración, el neumostoma se abre y el aire es expulsado por una disminución de volumen de la cavidad respiratoria. La mayoría de moluscos respiran por branquias, término que señalan a la función respiratoria, o los ctenidios, el término morfológico. Unos pocos lo hacen por pulmones a través de todo el cuerpo.
Los tenedios son estructuras pares ciliadas en número variable, aunque generalmente existen un par formadas por un eje central desde el que se separan, a uno o a ambos lados. Los filamentos recorridos por los vasos sanguíneos, a través de cuyas paredes se efectúa la difusión del oxígeno contenido en el agua en la sangre. En las branquias monopectinadas, los filamentos branquiales se disponen sobre uno de los lados del eje, mientras que en las bipectinadas se alternan en ambos lados. La sangre llega a las branquias por los vasos aferentes y vuelven al corazón por los eferentes. El número de tenedios en los poliplacóferos varía entre 8 y 88 pares. Los tenedios dividen a la cavidad palial en una región hipobranquial y otra suprabranquial. El agua, portando el oxígeno, partículas alimenticias y sedimentos, penetra por la región hipobranquial, dando lugar al intercambio gasoso a través de los filamentos branquiales. Mientras que las partículas experimentan una selección, las rechazadas son retenidas por la mucosidad que recubre los tenedios y transferidas a la región suprabranquial, donde son envueltas con el moco producido por las glándulas suprabranquiales, ubicadas en el techo de la cavidad palial, y eliminadas por la corriente exhalante. Siguiente. Capítulo 5. Patología. Dentro del macrogrupo, que es un grupo de investigación de patología de acuicultura de la Universidad Santiago de Compostela, contamos con líneas de investigación muy diferentes y por tanto también con personal muy centrado en cada una de ellas. Por ejemplo, hay investigaciones trabajando más en virología de peces y otros que están localizados en mecanismos de virulencia de patógenos en peces o en el desarrollo de vacunas. En nuestro caso, la labor investigadora está más dirigida a la patología de moluscos y especialmente nos hemos centrado en el campo de la bacteriología. En todo caso, nuestro grupo, tanto en peces como en moluscos, se caracteriza por el desarrollo de una investigación principalmente aplicada pensando en el interés del sector. ¿Cómo es la situación en este momento en cuanto a la investigación de patología de moluscos? Lo que se ha estudiado y, por tanto, lo que más se conoce son los microparásitos Perkinsus, Marteilia y Bonamia. Esto es así porque las técnicas histológicas que se han venido utilizando y se siguen utilizando permiten que se detecten con mayor facilidad que otro tipo de patógenos. Como decía, nuestro grupo está más centrado en la bacteriología. De bacterias se conoce menos porque, entre otras razones, el estudio de las poblaciones naturales es bastante difícil. En buena parte porque no hay una conexión lo suficientemente fluida entre los investigadores y las personas que están trabajando en los bancos de moluscos, lo que dificulta, por tanto, que se puedan realizar estudios sistemáticos, puesto que que se detecta la mortalidad y llega a nuestro conocimiento, lo único con lo que nos encontramos son con conchas vacías. Por tanto, este campo en los estudios son más escasos. En cuanto a las poblaciones naturales, lo que más se conoce es la enfermedad del anillo marrón, causada por la bacteria Vibrio tapelis, que hasta muy poco tiempo ha sido la única patología demostrada del origen bacteriano que afecta a los moluscos. En este caso concreto, su sintomatología es muy característica. Reducción de la tasa de crecimiento, deformación de la concha y la presencia de un depósito orgánico de color marrón en la parte interna de la concha. Se trata de una enfermedad muy extendida. Primero se detectó en Francia, luego en casi todos los países europeos y posteriormente en los países asiáticos. Entre las bacterias que están apareciendo como causas más frecuentes de la mortalidad, tanto en vacos naturales como en criaderos, y según los estudios existentes son del género Vibrio, cada vez que se detecta un mayor número y muchas de ellas tienen potencial patogénico para bivalvos. De hecho, en el estudio de las grandes mortalidades de ostra que se están produciendo en Francia, además de detectarse el herpesvirus, todo parece indicar que también hay vibrios implicados como el Vibrio splendelius. Entre otras de las bacterias que se han detectado en moluscos, se han descrito algunas del género Nocardia y del género Pseudomonas. Y lo que hemos podido ver en los últimos trabajos es que en Galicia hay una prevalencia alta de bacterias intracelulares, que no sabemos si son o no responsables de mortalidades. Y de ahí que en esos momentos estemos tratando de averiguar su importancia patológica. ¿Cuándo se empiezan a trabajar en patología de moluscos y cómo ha sido la evolución en esta investigación? Los primeros estudios de la necrosis bacilar, que es una de las primeras enfermedades larvarias, se detecta en Hatcheries. Datan de los años 60. Fue un investigador americano el primero que detectó estas mortalidades en Hatchery y las asoció con una bacteria del género Vibrio. A partir de esta investigación, en este campo ha evolucionado de forma exponencial,
convirtiéndose en una investigación indudablemente más seria y sistemática que en los últimos años. La constatación de un mayor número de patógenos que están afectando a los moluscos se pueden deber en parte a este gran avance en la investigación, pero también a las condiciones cambiantes en el medio. Todo influye. Por ejemplo, hay grupos en Francia que están intentando relacionar la aparición de determinantes especies de vibrios con el calentamiento global. La contaminación derivada de la actividad antropogénica también puede favorecer el crecimiento de patógenos oportunistas que obtienen así más nutrientes del medio. Pueden ser numerosas razones, pero sin lugar a dudas, también porque hay más grupos dedicados a la investigación de mortalidades y al potencial patogénico de distintos microorganismos. A continuación le doy paso a mi compañero Carlos. Nutrición. Nutrición. Los moluscos son un conjunto de animales invertebrados que contemplan una gran diversidad a nivel mundial. Tal diversificación también engloba aspectos ecológicos con la alimentación de los moluscos y sus adaptaciones al consumo de distintas fuentes de alimento. Dentro de los 8 grupos de moluscos podemos encontrar animales filtradores, sedentarios, herbívoros y depredadores activos, por lo cual la alimentación de los moluscos dependerá en gran medida de su identidad taxonómica. Los moluscos tienen un aparato digestivo bastante complejo que consta de varias regiones distintas, funcionalmente especializadas. A pesar de las grandes diferencias que se observan entre los grupos que conforman el Phylum Mollusca en cuanto a la forma de nutrición, la mayoría de las características internas se conservan en todos los grupos. En la alimentación de los moluscos, la primera región del tubo digestivo y su adaptación está estrechamente ligada a la forma de captura de los alimentos y a la naturaleza de los mismos. Aunque algunos grupos de especies de alimentación o animales o plantas de tamaño relativamente grande, la gran mayoría de las especies son consideradas ramonadoras o filtradoras. Estructuras para alimentación de los moluscos. El tubo digestivo de la mayoría de los grupos de moluscos está constituido por una boca cuya cavidad se encuentra en un órgano denominado rádula. La rádula es un órgano originalmente raspador cuya complejidad depende del grupo de moluscos. Básicamente, es una membrana de forma de cinta en la que se encuentran hileras de dientes que pueden variar en cantidad y que tienen un alto valor taxonómico en la identificación de especies. La rádula descansa o está sujeta a una estructura cartilaginosa llamada odontóforo. Al ser una estructura raspadora, los dientes de la rádula pueden desgastarse con el tiempo y por lo cual se genera una porción posterior. Además, el tubo digestivo de los moluscos posee un esófago, un estómago con una alta densidad de glándulas hepáticas, un intestino y un ano que desemboca una cavidad paleal. La rádula es el órgano más característico del aparato bucal de la mayoría de estos invertebrados, y como ha sido señalado, su función es esencialmente raspadora, excepto en aquellos grupos de los que los alimentos de los moluscos es diferente. Cuando un molusco ramoneador se dispone a conseguir alimento, el odontóforo que lleva la rádula se proyecta fuera de la cavidad bucal, por la que la contracción de moluscos protectores, posicionando la rádula de tal forma que hace presión sobre la superficie que va a raer. La rádula se mueve en forma de vaivén, lo que lo permite que los dientes que posee tomen pequeñas porciones de partículas animales o vegetales. Estas partículas capturadas ingresan a la boca cuando el odontóforo se retrae. Las rádulas y los dientes de la misma pueden sufrir modificaciones especiales para perforar, como en el caso de los caracoles perforadores de ostras, quienes elaboran un agujero en la concha de las almejas por el cual extraen la carne de la misma. En la alimentación de los moluscos, cuando los caracoles herbívoros están presentando mandíbulas que toman parte de la vegetación, mientras la rádula se encarga de macerar todo este material. En los caracoles carnívoros, la rádula está ubicada en una probóscide que puede evaginarse con una gran velocidad. En este caso, los dientes radurales son utilizados como armas. Por ejemplo, en los caracoles cónidos, los dientes de la rádula son huecas y están asociados a las glándulas de veneno que paralizan rápidamente a los peces de los cuales se alimentan. A pesar de gran parte de estos animales poseen rádulas en distintos grados de desarrollo, aquellas especies que son filtradoras no hacen uso de la misma en las actividades de alimentación de los moluscos. Tipos de alimentación por grupo de moluscos. Existen varios grupos, por lo que mencionaremos a los más relevantes. Solenostros,
caudofoliados, monoplacóforos y poliplacóforos. Dentro de los moluscos, los grupos menos ricos en especies y considerados más primitivos son los principales microfágicos. En este grupo incluimos a los caudófobos y los soleganostros, los cuales son moluscos de aspecto uniforme que tienen una rádula muy reducida y carecen completamente de ella. Estos grupos de moluscos de alimento, principalmente de microorganismos y de tribas orgánicas, bien sea extrayéndolos del agua o consumiendo detritos que encuentran en el fango. Adicionalmente, los alimentos de los moluscos poliplacóforos es similar. Estos animales suelen ser poco móviles y se alimentan básicamente de lo que las corrientes marinas arrastran a la superficie de las rocas y las cuales se fijan. Los poliplacóforos pueden tomar pequeños trozos de algas y otros materiales orgánicos de la superficie de las rocas y pueden moverse lentamente para explorar las sustancias más nutritivas, aunque poseen en la entrada de la cavidad bucal un conjunto de mandíbulas. Es la rádula que se encarga de aprovisionar el alimento. Escafópodos. Los alimentos de los moluscos escafópodos es similar a los moluscos detritívoros y microfágicos. Estos moluscos vienen enterrados en el fondo fangoso y mediante los cápculos, los cuales son retráctiles, reconocen las partículas alimenticias. Una vez el cápculo se retrae, las partículas de alimento son llevadas a la boca. La cavidad bucal en estos moluscos es amplia y la rádula es empleada para tragar y fragmentar el mismo antes de pasar por el esófago del estómago. Gasterópodos. Los gasterópodos son el grupo de moluscos más diversificado y como resultado existen una gran variedad de regímenes alimentarios de este grupo. Por otro lado, debido a la naturaleza de los recursos consumidos, el tubo digestivo puede estar modificado de acuerdo al tipo de alimentación y a la forma de conseguir el alimento. La gran mayoría de los caracoles son primitivamente se alimentan de partículas que extraían por acción radular de rocas. Algunos animales sensibles, sin embargo, otros se alimentan de detritos y otras especificaciones necrojáficos. En este tipo de alimentación de los moluscos gasterópodos, la rádula es fundamental. Esta puede tener dientes de distintas formas y los movimientos del odontóforo pueden variar dependiendo si el caracol raspa el alimento o lo recolecta. Algunos caracoles carnívoros son microfágicos. Esto incluye el grupo de caracoles perforadores de ostras, quienes taladran con un órgano accesorio un agujero en la concha de los bivalvos para ir consumiendo poco a poco la carne de acción de la rádula. Bivalvos. Todos los bivalvos son animales filtradores, excepto por un pequeño grupo que pueden absorber organismos complejos dentro de la cavidad paleal. Los alimentos de los moluscos bivalvos es muy interesante, ya que los alimentos llegan a la boca por efecto de las corrientes ciliares que pasan a través de los palpos y las branquias. A diferencia de otros moluscos, la región bucal en los bivalvos está muy reducida, por lo que la rádula ha degenerado y la pequeña boca va directamente al esófago, que transporta las partículas por corrientes ciliares hacia el estómago. Aquellos bivalvos que se filtran a través de las branquias no capturan partículas muy gruesas, las cuales son descartadas. Cefalópodos. Los cefalópodos se consideran un grupo de moluscos depredadores. La alimentación de los moluscos cefalópodos es muy particular, ya que tanto los pulpos como los calamares y nautilos emplean sus brazos para capturar a sus presas. Los brazos de los cefalópodos poseen una musculatura compleja y tienen un amplio control de la misma. En algunos grupos, como los pulpos y calamares, los brazos poseen ventanosas y ganchos para mantener sujetada a la presa. Sin embargo, en Nautilus existen secreciones pegajosas. Capítulo 7. Toxicidad. Las toxinas diarreicas, DSP, son compuestos liposolubles que se acumulan en los tejidos adiposos de los bivalvos, como mejillones, ostras y almejas. Las toxinas DSP se clasifican según su estructura química. La intoxicación
paralítica por moluscos, IPM, también llamada marea roja, es una intoxicación biológica producida por la ingesta de moluscos bivalvos, caracoles de mar contaminados con plancton marino producto de toxina paralizante. La toxina paralizante de los moluscos, siendo la saxitoxina, lo más conocidas, es fenómeno biológico incontable e imprescindible. Produce por la proliferación en el plancton marino de las algas unicelulares fitoplanctónicas denominadas dinoflagelados, que también la propiedad de producir una toxina muy potente y altamente legal. Los moluscos bivalvos se alimentan por filtración del agua del mar. Cuando las mismas se encuentran en los dinoflagelados tóxicos, los moluscos que filtran entre 20 y 70 litros de agua acumulan toxinas en la relación directa con la cantidad de dinoflagelados presentan. Las toxinas se acumulan en el hígado, páncreas y masa muscular, es decir, que todo el molusco puede ser tóxico. La presencia de las toxinas no tiene ningún efecto significativo sobre los moluscos, no altera su aspecto, color, sabor, olor. En general, la aparición de los síntomas de entre los 30 a 60 minutos no tiene ningún efecto significativo sobre los moluscos. No alteran su aspecto, color, sabor, olor. La enfermedad de manifestación con síntomas y signos predominantes neurológicos comienza con paréntesis en la región de la boca y labios, que puede extenderse el resto de la cara y cuello. Se producen sensaciones de vértigo, incoordinación motriz, ataxia, alteración de la sensibilidad térmica, etc. Pueden presentarse también náuseas, vómitos y mareos. La muerte se produce por parálisis cardiorrespiratorias. Conclusiones. Concluimos que la mayoría son marinos, algunos felicípodos y gasterópodos viven en aguas dulces y unos pocos gasterópodos viven en ambientes terrestres, pero siempre limitados por su necesidad de agua. Otro punto, que estos animales sufren enfermedades de los mismos tipos que los seres humanos. Pueden ser infectados por virus, bacterias, parásitos u hongos. Otro punto, que sus formas de alimentación son muy variadas. Pueden ser fitófagos, como las lapas o los caracoles terrestres, carnívoros como los conos, filtradores como las almejas, detritívoros, babosas y caracoles, etc. Otro punto es que una parte mayoritaria de moluscos son de característica apacible, mientras que unos pocos especímenes son de carácter hostil. Otro punto es que el patrón básico de un molusco consiste en un organismo de cuerpo blando oval, con simetría bilateral y una concha convexa en forma de sombrero chino. Otro punto es que la toxicidad que provocan estos seres son por indigestión, contacto con la piel humana, ataques con sus biotoxinas. Gracias.